Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 1121. Curación. Traductor. NYE Translations Editor. NYE Translations. El campo de batalla de Grand Myriad Mountains no estaba muy lejos. Estaba a solo más de 800 kilómetros de distancia. O tal vez, los gigantes de la guerra no vivían en las montañas porque querían proteger la frontera entre Grand Myriad Mountains y el vasto mar. El líder gigante estaba guiando a los más de 200 gigantes a apresurarse hacia adelante. Donde quiera que fuera, el suelo temblaba. Anfei y Shimen Linglan estaban sentados sobre los hombros de Shantu. Caminaron tan rápido como un rayo. Shantu tarareó. Hermano, recuerda no atacar cuando lleguemos al campo de batalla. Es muy caótico allí. Shimen Linglan preguntó. Shantu, ¿puedes describir cómo es el campo de batalla? Shimen Linglan nunca antes había visto un campo de batalla. Solo sabía que había gente fuerte peleando en el mar en la ciudad de Yu. Se decía que a veces mataban hasta que el mar colapsaba, como en un campo de batalla de Asura. Shantu dijo tontamente. Eso es aterrador. Hay muchos seres vivos enormes y las olas que crean son comparables a las de los gigantes de las montañas. Sin embargo, nosotros, los gigantes de la guerra, tampoco somos malos. Tenemos la protección del dios de la guerra, por lo que podemos luchar. Shimen Linglan suspiró. Sería mejor para ella mirar ella misma el campo de batalla. Descubrió que la mayoría de los gigantes eran tan estúpidos como Anfei. En cuanto a los gigantes de la montaña, como nunca los había visto antes, calculó que debían ser muy altos y grandes, tan grandes como varios Shantus juntos. Solo entonces podrían llamarse gigantes de la montaña. Después de correr 500 kilómetros, Anfei y los demás vieron un vasto océano de plantas espirituales. Zhang Qiu, ¿no te quedaste para proteger el asentamiento de los gigantes de la guerra? Antes de entrar al área restringida, vieron surgir un parche de enredaderas. Un loto verde floreció en el medio. El sonido provino del loto verde. El líder gigante dijo. El oráculo ha descendido. Bajo las órdenes del señor sacerdote, debemos dirigirnos al campo de batalla para encontrar al rey gigante. ¿Oráculo? El loto verde se balanceó como si estuviera en shock. Entonces las hierbas espirituales abrieron un camino. Loto verde. Lo sé. Ve ahora. Cuando Anfei y los demás entraron en la última sección del océano de plantas espirituales, descubrieron que había muchos cadáveres de insectos y criaturas de caparazón, incluidas muchas flores y enredaderas de colores picadas. Se podría decir que ya habían llegado al campo de batalla. Una gran cantidad de seres vivos atravesaron el campo de batalla y entraron en el mar de plantas espirituales. Sin embargo, en esta era donde las plantas espirituales tenían inteligencia y también eran muy poderosas, ninguno de estos seres vivos que tuvieron la suerte de entrar al campo de batalla pudo atravesar la línea de defensa del mar de plantas espirituales. En el camino, Anfei y Shimen Linglan vieron muchas criaturas marinas de caparazón cargando hacia las grandes montañas Myriad. Rugido. Rugido. Desafortunadamente, bajo los pies de un grupo de gigantes, los seres vivos que habían tenido la suerte de atravesar las líneas del frente fueron arrastrados por estos gigantes que portaban hachas y mazas. Incluso murieron pisoteados. Cuando un gran grupo de gigantes subió a una montaña y miró un acantilado imponente no muy lejos, Anfei y Shimen Linglan inmediatamente se enderezaron. Los dos miraron la escena a lo lejos con incredulidad. Aunque parecía estar muy lejos, pudieron ver un gigante incomparablemente enorme. La mitad de su cuerpo quedó sumergida en el agua del mar. Su enorme mano sacó un tiburón de decenas de metros de largo. Con solo un pellizco, el tiburón quedó aplastado. Estallido. Cuando esa palma golpeó la superficie del agua, surgieron olas que se precipitaron en todas direcciones. Ondas onduladas en la superficie del mar. No se sabía cuántas criaturas murieron con esta bofetada. ¿Es este un gigante de montaña? Los ojos de Shimen Linglan se abrieron como platos. ¿Cómo podría comparar a Shantu con el gigante de la montaña? No había forma de comparar. Ese gigante de montaña tenía al menos cientos de metros de altura. Aparte del susto que les dio el gigante de la montaña, el cielo se llenó de enormes pájaros. Casi en todo momento, podían ver enormes pájaros descendiendo, cortando con sus afiladas garras, perforando con sus picos, barriendo con sus alas o barriendo con palas de viento. Como estaban tan lejos, Anfei y los demás no pudieron ver cómo mataban a las criaturas en el océano.
Sin embargo, Anfei podía sentir que casi cada vez que el gran pájaro atacaba, las criaturas en el océano morían. Por supuesto, aunque los pájaros podían volar, las criaturas marinas tampoco eran todas gallinas débiles. Incluso las criaturas pulpos sujetarían a los pájaros grandes antes de que murieran. Una vez que un pájaro era atrapado y caía al mar, ya no podía volar más. Sería atacado por un gran número de criaturas marinas, arrastradas al fondo del mar. Rugido. Shantu gritó. El campo de batalla está aquí. El grupo de gigantes cargó hacia el acantilado como un grupo de locos y saltó hacia abajo. El líder gigante gritó. Protege a nuestros invitados. No pelearemos. Shantu también gritaba y cargaba hacia el acantilado. El acantilado parecía haber existido durante miles de años y tenía más de 2000 metros de altura, inusualmente empinado. Sin embargo, no fue nada para estos gigantes. Enormes figuras descendieron del cielo una tras otra. Toc, toc, toc. Cada vez que un gigante aterrizaba en el suelo, se producía una gran conmoción. Fue extremadamente emocionante. En el aire, Anfei y Shimen Linglan finalmente vieron el campo de batalla. De hecho, aquí también hubo campamentos. No en todo momento se llevaron a cabo batallas. Había muchos gigantes comiendo mariscos cerca del fondo del acantilado. También había gigantes luchando junto al mar y muchos gigantes atacando el mar. Anfei los vio usando habilidades de combate familiares, como Battle Kinetic Flashes, Warfist Light, Montan Control Array y todo tipo de poderosos movimientos asesinos. Rugido. Los gigantes en la batalla no se podían comparar en absoluto con los gigantes de la vida diaria. Eran un grupo de locos que habían encendido sus líneas de sangre o se habían vuelto locos. Eran del tipo que luchaba con gran vigor y mataba en todas direcciones. Por supuesto, aunque los gigantes poseían una aterradora destreza en la batalla, eso no significaba que fueran invencibles. De hecho, los gigantes eran relativamente lentos, y aunque sus tácticas de batalla eran poderosas, una vez que eran enredados y atacados por numerosos seres vivos, era común que resultaran heridos. Thank you, ¿por qué están todos aquí? Thank you, ¿te has vuelto loco? ¿Por qué trajiste a tantos miembros del clan aquí? Mierda, ya no necesitamos el apoyo del clan aquí. Tenemos suficiente gente. ¿Sí? ¿Son estos dos pequeños humanos? Muchos de los gigantes que estaban comiendo de repente se levantaron y miraron al líder gigante. Hablaban al mismo tiempo y respiraban con dificultad. Esto era lo que habían acordado cuando vinieron. Alguien tenía que quedarse atrás por si acaso. Uakalu. El líder gigante Thank you dejó escapar un rugido atronador. El oráculo ha llegado. Si nuestra raza no es destruida, definitivamente ganaremos esta batalla. Rugido, rugido, rugido. Los 200 gigantes que escoltaban a Anfei de repente rugieron rítmicamente, lo que hizo que él y Shimen Linglan se sintieran mareados. Parecía que no era bueno hacer demasiado ruido. ¿Qué? ¿Ha llegado el oráculo? ¿Eh? ¿Oráculo? ¿Vuelve el dios de la guerra? Rugido. Rugido. Por un tiempo, todos los gigantes en el campo de batalla lo escucharon. Incluso el gigante de la montaña en las profundidades del mar se dio la vuelta y dejó escapar un rugido estremecedor. Mientras el gigante de la montaña rugía, chocó sus puños. Una energía aterradora se acumuló en sus puños y explotó en el mar. Retumbar. Con un solo golpe de martillo, el agua del mar estalló y una ola de 100 metros se extendió hacia afuera a una velocidad increíble. Cuando el líder gigante gritó, la llegada del oráculo significa la victoria de esta batalla. Todo el campo de batalla explotó. El campo de batalla de los gigantes de la guerra se extendía a lo largo y ancho. Anfei y los demás solo pudieron ver la batalla en un radio de 100 millas, pero la percepción de Anfei era todo el campo de batalla. No hace falta decir que, más allá de su percepción, también debe ser el campo de batalla. Sin embargo, las palabras la llegada del oráculo significa la victoria de esta batalla. Salían de la boca de cada gigante. Esta noticia fue como un incendio en una noche de invierno, encendiendo instantáneamente todo el campo de batalla. En ese momento, los gigantes que todavía estaban comiendo agarraron sus mazas, hachas y sables y cargaron de regreso al campo de batalla. Nadie dudó de lo que dijo Thank you. Las mentes de los gigantes eran simples. Cuando los miembros de su clan dijeron que el oráculo había descendido, significaba que había descendido. En cuanto a Thank you y los demás, aunque no podían entender al oráculo, la aparición del oráculo les devolvió la esperanza a sus corazones. Se podría decir que el impulso de los ejércitos sacudió los cielos debido a esta información. El tsunami estalló, pero no pudo alcanzar a los gigantes en absoluto.
Las olas ahogaron a Anfei y a los demás en un instante y golpearon el acantilado, creando olas más grandes. Anfei protegió a Shimen Linglan y se rascó la cabeza. ¿Es este el campo de batalla? Zhang Qiu originalmente quería gritar: estoy aquí para encontrar al rey. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, todos los gigantes fueron estimulados por sus palabras y todos se lanzaron a una matanza. Cuando las olas se dispersaron, Zhang Qiu recordó su propósito. Los 200 gigantes detrás de él respiraban con dificultad. Había que saberlo, las emociones eran contagiosas en el campo de batalla. Cuando todos los gigantes luchaban locamente, tampoco pudieron evitarlo. Sin embargo, también sabían que no estaban aquí para pelear. Estaban aquí para proteger a Anfei, por lo que no podían luchar casualmente. Shimen Linglan nunca antes había visto una escena así. El gigante de la montaña, la mitad de cuyo cuerpo tenía varios cientos de metros de altura, había creado un tsunami tan aterrador con un solo ataque. Incluso ella, una maestra de pesca intermedia, estaba emocionada por el rugido del gigante que cortaba el mar con su hacha. Trago. Shimen Linglan tragó y suspiró con la misma emoción que Anfei. Entonces este es el campo de batalla. En el mar, Anfei vio los músculos de un gigante abultados y partiendo un enorme cangrejo por la mitad. También hubo un gigante que abrió la boca y mordió una serpiente dragón, arrancando un trozo de carne. Incluso había gigantes con un aura de lucha brotando de sus cuerpos. Sus mazas golpearon y aplastaron grandes almejas. Zhang Qiu quedó atónito durante mucho tiempo antes de que finalmente se recuperara y gritara: «Mi rey, ¿estás ahí? Mi rey». Mar profundo. Una almeja blanca gigante flotaba en la superficie del mar. Una hermosa mujer estaba parada dentro de la almeja. Llevaba un vestido blanco lechoso. La falda cubría 100 metros y cubría toda la almeja. Cerca de esta gran almeja había un tiburón de un solo cuerno. Encima había un hombre con cabeza de pez y dientes afilados. Tenía 2 espadas giratorias en sus manos. También había tritones parados en la superficie del mar, sosteniendo una lanza larga mientras miraban a lo lejos. Detrás de ellos había un gran grupo de soldados camaroneros de respaldo, generales cangrejo, peces con armadura negra y rayas murciélago. La mujer de la almeja dijo con indiferencia: «Oracle. ¿No murió el dios hace 30.000 años? ¿Cómo podría haber un oráculo?» El Murloc dijo fríamente: «Debe ser una estafa de los gigantes de la guerra. Es solo para levantarles la moral». El tritón sacudió ligeramente la cabeza. Los gigantes de la guerra no harán trucos tan insignificantes. Se les puede alentar una vez, pero ¿qué pasa 2 veces? Con su cerebro, el precio de sufrir una pérdida es mucho mayor que el precio de un momento de emoción. La mujer de la almeja se quedó en silencio por un momento antes de que de repente mirara al vacío. «Rey gigante, estás aquí, ¿verdad? Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. Jajaja. Kila». El vacío fue destrozado. Antes de que llegara la persona, la voz llegó primero. «Pequeño demonio almeja, tu intuición es bastante precisa. Cuando escuché la noticia, inmediatamente fui a informar al rey bestia y a los demás. ¿Todos escucharon eso? El oráculo ha descendido. ¿Aún quieres ingresar a Grand Myriad Mountains? ¿Por qué no se miran todos ustedes mismos?» La señora de las almejas se burló con desdén. «Hace 30.000 años, todos los dioses perecieron y todos los seres vivos lo supieron. Ahora, tu carrera de guerra quiere engañar a la carrera marítima para que se retire con un simple oráculo falso». Zumbido. Un gigante musculoso de 40 metros de altura saltó del vacío. Estallido. El rey gigante sostenía 2 martillos de guerra cuadrados en sus manos y permanecía orgulloso en el agua del mar. La carrera bélica nunca miente. Si dicen que ha descendido un oráculo, entonces debe haber descendido un oráculo. Niña, ¿ustedes 3 venerables intermedios todavía quieren atacar? Antes de que la almeja perezosa pudiera decir algo, el hombre con cabeza de pez apuntó con su sable al rey gigante y dijo: «Los vastos mares eventualmente serán conquistados por la carrera marítima. Cuando el demonio gigante del mar profundo ataque, no seréis más que payasos». Rugido. El rey gigante rugió. ¿De dónde vino este mocoso con cabeza de pez? Si tienes la habilidad, llama primero al demonio gigante del mar profundo. Veamos si nuestras grandes montañas Myriad le tienen miedo. El Murloc enseñó los dientes. Espero con ansias el día en que colapsen las grandes montañas Myriad. En ese momento, los tritones dijeron con indiferencia: «¿En realidad hay humanos mezclados con tus gigantes de guerra?
Parece que ya has empezado a interactuar con los humanos. Sin embargo, esto también significa que estás empezando a tener miedo. El rey gigante se burló. ¿Qué pueden representar los dos niños? ¿Cuándo la Grand Myriad Mountains alguna vez necesitó la ayuda de la raza humana? De todos modos, ¿vas a pelear o no? El tritón miró a la señora de las almejas. ¿Cómo podemos retirarnos sin luchar? Con una mirada fría, la dama de las almejas levantó lentamente la mano y dijo con firmeza: «Ataque». Bajo el mando de la almeja, los cientos de serpientes rugieron y rodaron sobre la superficie del mar. Los soldados camaroneros y los generales cangrejos entraron al agua. El rey gigante gritó: «Estás cortejando a la muerte». Un relámpago brilló sobre los dos martillos de guerra en las manos del rey gigante mientras se estrellaba. Reino astral. Explosión de sangre. Golpe de Kanglan. Los tres venerables atacaron al mismo tiempo, y un espacio de jade inmediatamente separó el espacio. En un instante, el rey gigante luchó contra ellos tres solo. Rugido. Justo cuando el espacio de jade verde estaba a punto de ser sellado, el rey gigante rugió. Técnica del dios de la montaña, cuerno del dios de la guerra, activa un ataque total. La voz del rey gigante resonó en el vacío. Casi al mismo tiempo, al otro lado del campo de batalla, un enorme simio tan alto como una montaña se estrelló contra el mar y rugió. Todas las bestias, ataquen juntas. Matar en el mar. En el mar, un pez enorme se extendía miles de pies y saltaba fuera del agua. En el momento en que emergió del agua, sus aletas se convirtieron en alas, sus largas escamas se convirtieron en plumas y voló hacia el cielo, convirtiéndose en un pájaro, cubriendo el sol. Skitlan, devora el cielo y la tierra, lanza un ataque total. En el campo de batalla de otra región, la hierba de Big cubría la superficie del mar y florecían infinitas flores blancas. Había enredaderas celestiales echando raíces en el mar, hierba de serpiente de 9 cabezas moviendo montañas, fragancia de raíz del diablo revoloteando por 1000 millas y un sinfín de mariposas en flor rodeando la región del mar. Una voz nítida resonó. Clan de plantas demoníacas, ataque. De este lado, Zankyu rugió varias veces en el acto, pero nadie respondió. Entonces, les dijo Anfei y Shimen Linglan: «Mi rey está peleando o peleando con el rey bestia. Definitivamente responderá». Tan pronto como Zankyu terminó de hablar, una voz atronadora retumbó en el cielo. Técnica del dios de la montaña, cuerno del dios de la guerra, lanza un ataque total. Zankyu quedó atónito. ¿Un ataque total? Casi todos los gigantes de guerra en el campo de batalla rugieron. Ataca, mata. Rugido. En la percepción de Anfei, apareció otro gigante de montaña. Tenía 1000 metros de altura, sostenía un gran cuerno curvo y lo soplaba hacia el cielo. ¡Wow! ¡Wow! Dondequiera que pasaba la onda de sonido, el aura de todos los gigantes que estaban envueltos por ella se elevaba de repente. No solo los gigantes de la guerra, sino incluso Anfei y Shimen Linglan sintieron calor y su fuerza iba en aumento. Anfei sintió que era mucho más fuerte que antes y parecía tener la capacidad de combate de un pescador oculto máximo. La mejora de Shimen Linglan fue aún mayor y fue arrastrada directamente al reino de Eden Fisher. Shantu debajo de ellos rugió, los músculos se hincharon y el poder explosivo se derramó de su cuerpo. El gigante de la montaña en el mar comenzó a caminar hacia el mar. Después de recorrer decenas de kilómetros, de repente se hundió en el mar. Después de eso, el agua del mar subió y una enorme montaña emergió del agua. Una energía aterradora atravesó el agua del mar. El gigantesco gigante de la montaña ya había saltado en el aire cargando la montaña. Trago. Tanto Anfei como Shimen Linglan tragaron saliva. El gigante de la montaña era tan grande, pero aún podía saltar. En ese momento, saltó cientos de miles de metros y cargó la montaña sobre su espalda. Levantó la montaña y se estrelló contra las profundidades del mar. En resumen, todo el campo de batalla se volvió loco en el momento en que sonó el cuerno de guerra. A lo lejos se escuchó una explosión nuclear. Cerca de allí, las enredaderas se extendían por el acantilado. En el cielo, miles de pájaros descendieron en picado como si lanzaran un ataque suicida. Los ojos de Zankyu se pusieron rojos mientras reprimía con fuerza la intención de batalla en su corazón. Ninguno de ustedes puede moverse. Protege al invitado de honor. Estallido. 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 Auge. 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 Rotura. Bang bang bang. Anfei vio un pulpo enorme aferrado a un gigante de guerra, un 100 pies envolviendo su cuerpo, un pez grande mordiéndole la cintura y un par de garras aferrándose a sus pies. Rotura.
Las manos del gigante destrozaron al pulpo y su maza con púas parpadeó con una luz extraña mientras aplastaba al pez gigante con un solo golpe. Abrió mucho la boca y mordió el cuerpo del ciempiés. Grieta. Sin embargo, el gigante no pudo resistir las dos garras y la carne de su pierna se abrió. Rugido. La maza golpeó 3 veces seguidas, destrozando al enorme cangrejo. Pero después de hacer todo esto, el gigante también se arrodilló en el mar. Luego, había pitones enroscándose a su alrededor y enormes insectos mordiéndolo. No importa cuánto luchó el gigante, no importa cuántas vidas destrozó, todavía no podía levantarse. Anfei se sorprendió. Estaba muy ansioso, al igual que Shantu y los demás. Anfei apretó los puños y se rascó la cabeza de vez en cuando, mirando a Shimen Linglan de vez en cuando. Shimen Linglan apretó los dientes y parecía sombría. Sabía que Anfei estaba tan ansioso como una hormiga en una sartén caliente. Tan pronto como ella aceptara, Anfei definitivamente correría al campo de batalla. Sin embargo, ella no quiso decir nada. Aunque nunca antes había visto un campo de batalla, este tipo de campo de batalla frente a ella no era algo que una o dos personas pudieran controlar. Sin embargo, no podía rechazar a Anfei, que parecía tan ansioso. Shimen Linglan también estaba ansioso y no sabía qué hacer. No, el idiota Wang An no sabe nada. Después de respirar profundamente varias veces, Shimen Linglan de repente le dijo a Zhang Qiu: Wang An puede unirse a la batalla, pero el mayor Zhang Qiu debe asegurarse de que estará a salvo. Los ojos de Zhang Qiu se habían puesto rojos durante mucho tiempo desde que sonó el cuerno del dios de la guerra. Si no hubiera reprimido con fuerza su deseo de luchar, habría matado durante mucho tiempo para salir. Cuando Zhang Qiu escuchó esto, inmediatamente rugió: lo protegeré personalmente. Suspiró. Shimen Linglan miró profundamente a Anfei y mostró una sonrisa triste y hermosa. Ve, pero recuerda, solo puedes salvar personas y no luchar. No tienes permitido morir. Si tú mueres, yo también moriré. Anfei asintió. Saltó al suelo y pisoteó con un pie. Zumbido, zumbido, zumbido. Apareció una matriz de tortugas en espiral tras otra. Una gran matriz de reunión de espíritus protegió a Shimen Linglan, y matrices asesinas también la rodearon. Antes de irse, no se olvidó de proteger a Shimen Linglan. Zhang Qiu sostuvo su gran hacha y señaló a Shantu. Shantu, guarda este lugar por mí. Si se cae un solo cabello de esa chica, te cortaré vivo. No. Shantu ya se estaba preparando para huir, pero cuando Zhang Qiu lo señaló, su respiración se volvió inestable. El gigante de 18 metros de altura realmente gimió. Debido a la decisión de Shimen Linglan, una escena extraña apareció instantáneamente en el campo de batalla. Un pequeño humano extendió sus Phantom Glass Wings y voló salvajemente sobre la superficie del mar. Y detrás de él, más de 100 hombres gigantes cargaron hacia adelante, aplastando todo a su paso. Por donde pasaban, había cadáveres por todas partes y ningún ser vivo podía detenerlos. Jia Liu era un pescador oculto de máximo nivel con logros notables. En solo unos pocos días de batallas, había matado a más de 100 criaturas vivientes y destrozado una langosta del nivel de agente de la ley Junior. El hacha gigante que tenía en la mano casi se había roto. Justo ahora había destrozado 3 pulpos grandes, 2 escorpiones marinos y un ciempiés grande. Sus piernas habían sido mordidas hasta convertirlas en pulpa. Sabía que podría caer al mar en 100 respiraciones y no volver a salir nunca más. Sin embargo, no entró en pánico en absoluto. Todavía podría matar a un grupo de criaturas marinas y sus pequeños cachorros en casa aún podrían vivir y tener carne para comer todos los días, lo cual sería genial. Justo cuando estaba a punto de luchar con todas sus fuerzas, vio surgir las olas. Un humano del tamaño de la palma de la mano condujo a cientos de gigantes. ¿Qué pasó? Jia Liu se quedó estupefacto. ¿Están aquí para ayudarme? No necesito tanta gente aquí. Shua. Shua. La persona que iba delante se detuvo de repente y 2 pilares de luz blanca descendieron. Jia Liu podía sentir que recuperaba sus fuerzas. Sus heridas estaban sanando a un ritmo visible. ¿Sacrificar la luz sagrada? A los ojos de los gigantes, las heridas podían curarse muy rápidamente. Sin embargo, solo el priest gigante podía curar las heridas tan rápido. Antes de que Jia Liu pudiera reaccionar, vio a más de 100 personas cruzando y matando a todas las criaturas marinas en un radio de 100 metros. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. Antes de que Jia Liu pudiera preguntar, Anfei se había ido volando.
Detrás de Anfei, Zhang Qiu gritó. Sígueme al siguiente lugar. Con algunos sonidos de silbido, solo Jia Liu quedó en esta área con una expresión estupefacta. No sé qué está pasando, de todos modos no necesito morir ahora. Después de pensar esto, Jia Liu rugió de rabia y cargó hacia el nuevo ser vivo que había aparecido no muy lejos. Anfei recordó lo que dijo Ximen Linglan. Una persona era inútil en un campo de batalla tan grande, pero podía salvar a la gente. Anfei nunca había pensado de dónde venía su energía espiritual. Sintió que no podía consumir toda su energía espiritual y, por alguna razón, sintió que estaba absorbiendo la energía espiritual en el campo de batalla. A los ojos de Ximen Linglan, Anfei ya había desaparecido. Por eso, Ximen Linglan siguió preguntando por Shantu. Shantu pasó de ser un gigante de nivel de aplicación de la ley a un mapa artificial. Se han abierto camino a 80 millas al este. Buen trabajo, Zhang Qiu es realmente poderoso. No es bueno, hay langostas a nivel de agentes de la ley. Han matado a la langosta, no está bien, hay un 100 pies a nivel de agente de la ley. El 100 pies ha sido asesinado. Ximen Linglan se quedó sin palabras al escuchar a Shantu regañar a su lado. Cada vez que Shantu decía que había una criatura de nivel de agente de la ley, su corazón se encogía. Sin embargo, la siguiente frase de Shantu siempre fue que la criatura de nivel de agente de la ley fue asesinada. Esto alivió a Ximen Linglan. Esto al menos significaba que Zhang Qiu y los demás habían estado protegiendo a Anfei, e incluso los agentes de la ley no podían lastimar a Anfei. Retumbar. El gigante de la montaña estaba rodeado por 3 potencias del reino de la búsqueda de Dao, que igualaban a los exploradores. Sin embargo, el gigante de la montaña era mucho más fuerte de lo que habían imaginado. Era como si tuviera un físico indestructible. Su fuerte rugido fue atronador, como una onda de choque de rango N. Ni siquiera los exploradores pudieron hacerle nada. Los gigantes de la montaña también tendrían hambre, pero no entraron en pánico. Cuando estaban peleando, podían agarrar una criatura al azar y metérsela en la boca para reponer su energía. Después de 5 minutos, Anfei y los demás salieron corriendo del rango de percepción de Shantu. Por alguna razón, Anfei sintió que estaba muy acostumbrado a este tipo de campo de batalla. Mientras avanzaba, inevitablemente habría criaturas atacándolo, por lo que Anfei usó conjuntos de sables para abrir un camino y aplastar a todas las criaturas de los pescadores ocultos en el camino. Una vez que se encontró con los agentes de la ley, Zhang Qiu inmediatamente tomó medidas. La luz del hacha se apagó, abriendo un camino. Anfei no podía recordar cuántos gigantes había salvado. Cada vez que veía a alguien herido, le lanzaba la técnica de sanación divina. Incluso Zhang Qiu se sorprendió. ¿Pueden los humanos tener energía espiritual ilimitada? Una hora más tarde, cuando una gran cantidad de soldados camaroneros y generales cangrejo llegaron del mar, Anfei se detuvo de repente. ¿Soldados camaroneros, generales cangrejos? Anfei de repente se llevó las manos a la cabeza. Recordaba haber visto criaturas así más de una vez. Zhang Qiu pensó que Anfei estaba exhausto. Inmediatamente, Zhang Qiu gritó. Regresa, regresa. Después de cruzar más de 2000 millas, Zhang Qiu cargó a Anfei sobre su hombro y comenzó a correr de regreso con los gigantes. Un gigante gritó. Debe tener hambre. Parece que se va a desmayar de hambre. Iré a matar un langostino grande y lo alimentaré. Uno de los gigantes sacó un gran trozo de cecina y lo metió delante de Anfei. Hermano, carne, carne. Anfei negó con la cabeza y perdió el apetito cuando vio el pescado duro. Anfei dijo. No tengo hambre. ¿Eh? Zhang Qiu dijo apresuradamente. Vaya, has gastado demasiada energía. Necesitas descansar. Ni siquiera un gigante podría soportar semejante gasto de energía espiritual. Escúchame, regresemos primero. Ya sea que Anfei estuviera dispuesto o no, Zhang Qiu cargó a Anfei y corrió como loco. Mientras tanto, un gigante de montaña gritó explosivamente desde lejos, y en realidad estaba luchando contra una extraña pitón dragón de 3 cabezas. El dragón pitón de 3 cabezas tampoco era pequeño, pero aún no era un venerable y estaba más o menos a la par con el gigante de la montaña. Rugido. La cabeza de un dragón mordió el brazo del gigante de la montaña, provocando que sangrara. El gigante de la montaña golpeó una de las cabezas mientras le rugía a la otra. Un gigante y una bestia gigante rodaban en el mar. Ninguno de los seres vivos cercanos se atrevió a acercarse a ellos porque morirían aplastados si no tenían cuidado. Anfei fue llevado sobre el hombro de Zhang Qiu. Miró y vio al dragón exhalando un aliento abrasador, y el gigante de la montaña sostenía el cuello de un dragón en cada mano y rugía a la cabeza del dragón en el medio. Entonces los dos empezaron a morderse.
El gigante de la montaña casi había aplastado los cuellos de los dos dragones, pero sus pechos y cuellos casi estaban destrozados. Rugido. El rugido de Dios. En los ojos muy abiertos de Anfei, vio que el gigante de la montaña de repente brilló con una luz dorada y abrió los brazos. Puf puf. El gigante de la montaña arrancó dos cabezas de dragón. Si Anfei hubiera visto esto en el pasado, definitivamente estaría maldiciendo. El poder era demasiado aterrador. El gigante de la montaña agarró la última cabeza del dragón pitón de 3 cabezas con ambas manos y la golpeó salvajemente contra la superficie del mar, haciendo fuertes golpes en la superficie del mar. Cada explosión estuvo acompañada de un tsunami. Mientras Zankyu corría, gritó. Los gigantes de la montaña son extremadamente poderosos, ni siquiera los venerables se atreven a decir que pueden matar a un gigante de la montaña de una sola vez. Es difícil para las criaturas en el mismo reino de cultivo matarlos. Sin embargo, tan pronto como Zankyu terminó de hablar, Anfei desapareció repentinamente y aterrizó en el mar. Todo lo que vio fue el Coilet Turtle Array levantándose locamente. Anfei miró a la pitón dragón de 3 cabezas en la distancia. Autodestrucción. Zankyu gritó. Rápido, protege a Wanyan, Montan Control Array. Rugido. Rugido. Retumbar. Justo cuando Anfei acababa de dibujar una gran matriz de tortugas en espiral y Zankyu y los otros gigantes lanzaron una matriz de control de montaña, hubo una explosión violenta que liberó una luz blanca deslumbrante. Zumbido. En un abrir y cerrar de ojos, enormes olas y tormentas aplastaron todo en un radio de 50 kilómetros. Todos los seres vivos en esta región marina, sin importar si eran soldados camaroneros, generales cangrejo o gigantes de guerra solitarios, fueron derretidos por esta aterradora explosión. Anfei y los demás estaban a más de 50 kilómetros del alcance de la explosión, pero aún podían sentir el poder aterrador en este momento. Vieron a Zankyu y los otros 100 gigantes retirarse. El Montan Control Array estaba lleno de grietas y la tormenta no había terminado. Una respiración, 2 respiraciones, 3 respiraciones. El Montan Control Array duró 8 respiraciones antes de romperse. Pero en este momento, se levantó la gran matriz de tortugas enrolladas. Con una serie de crujidos, se rompieron 6 subconjuntos. Justo cuando el séptimo estaba a punto de estallar, Anfei de repente descubrió que un grupo de gigantes de guerra estaba parado contra la tormenta y protegiéndolo en el medio. KKK. En menos de 3 respiraciones, el Great Coilet Turtle Array fue destruido. ¡No! Muchos gigantes vomitaron sangre mientras su carne y sangre se carbonizaban. Intentaron activar el Montan Control Array nuevamente, pero se dispersó en el momento en que apareció. Anfei lanzó la técnica de sanación divina sobre Zankyu y los demás mientras dibujaba una nueva matriz. Swish, swish, swish. No sabía cuántas técnicas de sanación divina había lanzado. En cualquier caso, había resistido más de 30 respiraciones. Aunque la réplica fue poderosa, ya no fue fatal. Aparte de Zankyu, los otros gigantes estaban tirados en el mar, exhaustos. Zankyu apoyó su cuerpo y sacudió la cabeza. Cuando vio a Anfei, sonrió. Es bueno que estés bien. Anfei miró a lo lejos. Está gravemente herido. Anfei se refería al gigante de la montaña. Después de todo, para poder causar una explosión tan violenta, tenía que ser al menos un explorador máximo, o incluso más. Con un impacto tan poderoso incluso a 50 kilómetros de distancia, ¿cómo podría no resultar herido el gigante de la montaña? Zankyu estaba a punto de detener a Anfei cuando vio a Anfei desaparecer con un chasquido. La agilidad del viento estalló y Anfei corrió hacia el centro de la explosión a una velocidad increíble. Zankyu y los demás no resultaron gravemente heridos, pero estaban exhaustos. Después de todo, Anfei les había dado muchas técnicas de sanación divina. Rugido. Zankyu golpeó el suelo con ambas manos. De repente se levantó y lo persiguió. Anfei estaba sobre el cofre del gigante de la montaña. La aterradora explosión lo empujó a solo 20 millas del mar. Con la velocidad de Anfei, solo le tomaría unos segundos llegar allí. Anfei miró al grandullón desde una distancia tan cercana. Su piel era tan dura como la superficie de una roca de montaña. Aunque resultó gravemente herido, su aura era aterradora. La cara del gigante de la montaña estaba gravemente mutilada. Anfei le lanzó la técnica de sanación divina locamente. La figura de Anfei parpadeó en el vacío. Cada lugar que resultó gravemente herido siempre estuvo acompañado por la luz de la técnica de sanación divina. Sin embargo, el efecto no fue tan bueno como el de los gigantes comunes.
Quizás porque el gigante de la montaña era demasiado fuerte, uno de sus grandes ojos se movía lentamente. Parecía intentar mirar a Anfei, pero no podía moverse debido a sus graves heridas. Anfei nunca antes se había encontrado con una situación así. La técnica de sanación divina fue efectiva, pero equivalente a usar el poder de un agente de la ley para salvar a una criatura gigante con un cuerpo comparable a un nivel venerable. Casi instintivamente, Anfei decidió renunciar a este tratamiento. Saltó al mar y extendió la mano. Una bola de agua ovalada envolvió gradualmente al gigante de la montaña. Cuando llegó Zhang Qiu, sostuvo su hacha gigante y miró a su alrededor con cautela, protegiendo a Anfei y al gigante de la montaña. Controlar el agua a 1000 metros era muy sencillo para Anfei. Sobre la bola de agua, las olas se ondularon y la luz sanadora divina descendió. Arrojó cientos de técnicas de sanación divina a la bola de agua, que estaba llena de densa vitalidad. Zhang Qiu rugió. «Hermano, ¿terminaste?» Una criatura se abalanza sobre él. La caída de un gigante de la montaña significó mucho. Anfei solo lo había tratado durante menos de media hora. Después de todo, todavía no era un verdadero agente de la ley. En el cielo, una oscura bandada de pájaros comenzó a descender en picado. En la orilla, los 100 gigantes se metían cecina en la boca mientras corrían hacia Anfei. Rugido, rugido, rugido. Más de 100 gigantes estaban en fila y formaban un muro humano, bloqueando a Anfei y al gigante de la montaña. Una enredadera emergió del agua, arrastrando la bola de agua, tratando de tirar del gigante de la montaña hacia la orilla. Anfei continuó lanzando la técnica de sanación divina, mirando ocasionalmente a los gigantes, los pájaros en el cielo y las enredaderas. De repente, sintió que los seres vivos en Grand Myriad Mountains eran bastante agradables. Capítulo 1122. Rey Gigante. En este momento, con el gigante de la montaña como centro, la carrera del cielo por delante había destrozado la mitad del mar. Sin embargo, Anfei no tuvo tiempo de mirarlo. Ya había lanzado muchas técnicas de sanación divina al agua y empapado al gigante de la montaña. El tratamiento de Anfei hizo que las heridas de su cuerpo sanaran rápidamente. Muchos gigantes quedaron atónitos. Anfei era tan pequeño, pero tan poderoso que incluso podía curar al gigante de la montaña. Sin embargo, Anfei solía tratar a seres humanos, por lo que la curación del gigante de la montaña no fue tan rápida. Lo que otros vieron fue solo un fenómeno superficial. Por lo tanto, si quería curar al gigante de la montaña rápidamente, tenía que continuar lanzando la técnica de sanación divina. Aunque las heridas externas del gigante de la montaña se estaban recuperando rápidamente, pasó media hora antes de que pudiera sentirlas. Después de todo, la recuperación de su carne no fue decisiva. En ese momento, Zhang Qiu y los demás ya habían comenzado a pelear. El gigante de la montaña ya pudo levantar un brazo e incluso giró la cabeza 2 veces. Zhang Qiu rugió. No podemos continuar así. ¿Hay alguna potencia que nos ayude? En el cielo se escuchaba el canto de los pájaros. Han llegado refuerzos. Ya hemos detenido a 2 exploradores. Raza de plantas demoníacas, tira rápido. En ese momento, el gigante de la montaña ya había sido arrastrado a unas 10 millas del mar. Ya se había desatado una feroz batalla en el cielo y en el mar. Un loto verde floreció y 7 semillas de loto se transformaron en espadas de luz mientras rodeaban y mataban una langosta. En el cielo, había águilas saltando sobre serpientes, y sus plumas eran como espadas. En el dominio, titones gigantes arrojaban llamas y la batalla era intensa. El gigante de la montaña ya estaba empezando a moverse ligeramente y a recuperarse cada vez más rápido. Parecía que las potencias de la raza marina también se estaban poniendo ansiosas. Vieron una gran cantidad de peces voladores emerger de las olas y parpadear en el vacío. Aunque muchos de ellos fueron detenidos por los pájaros gigantes, más de la mitad todavía estaban volando. Además de las estrellas de mar, muchos insectos salieron del fondo del mar y surgieron del mar cercano. Parecía que todos los seres vivos se reunían aquí. La muerte de un gigante de la montaña fue definitivamente una gran victoria. Después de todo, en cierto sentido, el gigante de la montaña podría considerarse un medio venerable. ¿Cuántos venerables había en Grand Myriad Mountains? Había menos de 100 gigantes de montaña en total. Sería significativo incluso si uno de ellos muriera. Uno de los peces voladores recorrió decenas de kilómetros y llegó cerca del mar. Abrió la boca y salió volando una gran almeja. No es bueno, es un explorador. Algunos exploradores intentaron utilizar este método para atravesar las capas de focas, y lo consiguieron. Cuando se abrió la cubierta, el vórtice que parecía un agujero negro apuntaba a Anfei, porque solo Anfei conocía el hechizo curativo.
Sin Anfei, el gigante de la montaña probablemente no habría sobrevivido. Soplo, soplo, soplo. Perlas salieron volando de las almejas, acompañadas de sonidos demoníacos. Thank you. Protege a Wang An. Un gigante de guerra saltó y bloqueó a Anfei. En ese instante, miles de perlas explotaron y atravesaron al gigante como flechas ardientes. En un instante, su cuerpo quedó plagado de agujeros. ¡No! Anfei gritó y estuvo a punto de estallar, pero una ráfaga de aire lo hizo retroceder y luego lo enredó en enredaderas. HMPH, un simple demonio almeja. Un martillo gigante apareció repentinamente de la nada y destrozó al demonio almeja de nivel explorador. El pobre clan Demon todavía debería tener muchas habilidades que mostrar. Al final, tomó mucho esfuerzo cargar pero solo matar a un gigante de guerra antes de ser asesinado a martillazos. Cuando el martillo descendió, selló el vacío circundante para evitar que el ataque dañara a las personas de los alrededores. El fantasma del rey gigante se reflejó en el aire y se rió. ¿De verdad creen que ustedes tres pueden detenerme? Cabeza de pez, mírame aplastarte. Mucha gente miró hacia arriba y vio que la mitad del cielo se había convertido en un enorme martillo. Un espacio vacío se abrió. Primero, dos enormes ruedas quedaron destrozadas. Luego, el martillo abrió la enorme cabeza de un tiburón y explotó. En ese momento, se formó un vórtice en la grieta del vacío. Anfei pareció ver la escena de Blood Rebirth, pero pronto fue reprimida por el rey gigante. Retumbar. La sangre y el calor llenaron el cielo. La muerte de una potencia de nivel venerable había teñido las nubes de rojo con sangre. El cielo cambió repentinamente y fuertes vientos aullaron, como si el cielo llorara. Nuestro rey es poderoso. Rugido. Matar. El rey gigante se rió. Ustedes tres no se atrevan a provocar al rey bestia. ¿Crees que soy fácil de tratar? Ya que estás aquí, no te vayas. Había una barrera de color jade que sellaba el vacío, pero fue destrozada por el puño del rey gigante. El martillo volvió a levantarse y retumbó el trueno. Grieta. Retiro. Cuando una voz fría resonó en el aire, las tribus marinas comenzaron a retirarse. Se retiraron, Shantu, ¿ha vuelto Wang An? Shimen Linglan ya había preguntado cientos de veces. Shantu aplastó un cangrejo que intentaba escapar antes de responder. Aún no lo hemos descubierto. Sin embargo, mi carrera ganó. El oráculo tiene razón. Vamos a buscarlo. Shimen Linglan sacó sus dos espadas del cuerpo de un gran escorpión y saltó sobre el hombro de Shantu. Bueno. El rey gigante mató a un venerable y todos aplaudieron. Una voz resonó en el aire. Viejo Wu, ¿por qué solo mataste a uno? El rey gigante rugió en el vacío. ¿Intentarlo? También lastimé a uno. Mientras hablaba, golpeó el área del mar con sus martillos gigantes y maldijo enojado. Los venerables pueden correr, pero los de abajo se quedarán atrás. Ola tras ola de tsunamis cayeron, y el gigante de la montaña hizo lo mismo. Los exploradores aún podrían atravesar el vacío para escapar, pero ¿cómo podrían los agentes de la ley tener esa habilidad? Todos fueron asesinados por los martillos gigantes. Wang An. Shantu corría salvajemente y Shimen Linglan se paró sobre el hombro de Shantu y corrió hacia Anfei. Anfei se dio vuelta, se rascó la cabeza y sonrió. Hermano, estoy aquí. Con cara seria, Shimen Linglan saltó de Shantu y pateó la pantorrilla de Anfei. ¿A dónde fuiste? Anfei se rió entre dientes y señaló al gigante de la montaña. A estas alturas, el grandullón apenas podía levantarse. Debido a que la guerra aquí había terminado, Anfei no continuó curándose. Ahora sabía que la técnica de sanación divina no era un hechizo que pudiera curar a los heridos en un instante. El gigante de la montaña necesitaba tiempo para recuperarse. Después de todo, la batalla había terminado. ¿A qué había que temer? Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. Justo ahora, Anfei había estado lanzando la técnica de sanación divina debido a la intensa batalla. Polla. 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 En otro lugar, un gigante de la montaña cruzó. Al ver que este gigante de la montaña estaba bien, se sentó en el mar y recogió un puñado de restos de una criatura del océano antes de metérselo en la boca. Shimen Linglan tomó la mano de Anfei y lo miró de arriba a abajo. ¿Estás bien? Anfei. Estoy bien. Shimen Linglan exhaló un suspiro de alivio. ¿Por qué corriste tan lejos? Mira lo gravemente herido que está el gigante de la montaña. ¿Crees que eres muy fuerte? Estallido.
Mientras Shimen Linglan le gritaba a Anfei, el suelo volvió a temblar y un gigante de 40 metros de altura lo rompió con 2 martillos de guerra. Mi rey. Rey. Thank you gritó. Rey, ha aparecido el oráculo. El rey gigante estaba evaluando a Anfei cuando escuchó la fuerte voz de Thank you. Él lo fulminó con la mirada. Baja la voz, ¿qué dijo el oráculo? Thank you inmediatamente bajó la voz una octava. Humano. Rey gigante. ¿Humano qué? Thank you. Solo un personaje. El rey gigante miró a Anfei de arriba abajo nuevamente, un poco desconcertado. Sin embargo, todavía asintió con satisfacción y dijo, chico humano, no eres malo. De hecho salvaste al viejo tú. No hay muchos humanos que sean más capaces que tú, jaja. Más tarde, este rey te conseguirá algunos dragones de inundación para nutrir tu cuerpo. Anfei se rió entre dientes. Bueno. El rey gigante quedó atónito. No pudo evitar asentir. Oh, no eres nada pretencioso. Nada mal. Sí, hablemos cuando volvamos a la tribu. A estas alturas todo el mundo debería tener hambre. El rey gigante rugió. Muchachos, hemos ganado esta batalla. Todo el mundo tiene hambre. Vamos a comer algo, nos iremos a casa después de comer. Una voz resonó en el vacío. Viejo bastardo, ven y ayuda. El rey gigante dijo sorprendido. Viejo mono, ¿aún no has terminado? Mientras hablaba, el rey gigante atravesó el vacío y desapareció con un solo paso. Shimen Linglan tomó la mano de Anfei y exclamó en secreto. Muy fuerte. Aunque el rey gigante no la notó, cuando dio un paso adelante, la espalda de Shimen Linglan estaba cubierta de sudor frío. Anfei, por otro lado, no sintió nada. Chapoteo. En ese momento, una mano grande agarró una almeja rota del mar y la puso frente a Anfei. Esta mano naturalmente pertenecía al gigante de la montaña. En ese momento, podía sentarse y recuperarse rápidamente. Tenía hambre, pero aún así tomó comida para Anfei y dijo tontamente, come. Entonces el gigante de la montaña agarró del mar un dragón de inundación de 100 metros de largo y lo mordió. Arrancó un trozo de carne y se lo tragó. Shimen Linglan miró la enorme almeja que tenía entre 70 y 80 metros de largo frente a ella. ¿Es tan grande, cómo podemos comerlo? Anfei se rascó la cabeza y extendió la mano, quemándola con fuego espiritual. Luego, tomó al azar algunas algas, escurrió el jugo y comenzó a asarlas. Una almeja de nivel explorador. Este tipo de criatura no necesitaba ningún condimento. Estaba delicioso. Sin embargo, con el físico actual de Anfei, no podía comer mucho. Shimen Linglan solo pudo comer un bocado como máximo. Shantu miró la carne de almeja y babeó. Incluso Thank-you estaba babeando. ¿Quién más podría soportar esto? Anfei levantó la vista y sonrió. Comamos juntos más tarde XT. Comer cosas cocidas o crudas era una cuestión de actitud. En verdad, a los gigantes también les gustaba comer comida cocinada. Sin embargo, a veces, cuando tenían demasiada hambre, optaban por comerlo crudo. No querían esperar. Después de todo, habían gastado una gran cantidad de energía durante la guerra. Si tuvieran que esperar a que se cocinara la comida, el enemigo podría matarlos. Por tanto, los gigantes estaban acostumbrados a comer alimentos crudos. En este momento, Shantu y los demás estaban observando ansiosamente cómo se asaba la enorme almeja. Sin embargo, ¿cómo podría cocinarse tan fácilmente una criatura así? Anfei frunció el ceño y de repente tuvo una idea. Refinar. Las llamas se evaporaron instantáneamente y absorbieron una gran cantidad de energía espiritual. Un momento después, se emitió una extraña fragancia. Shimen Linglan miró sorprendido a Anfei. Nunca antes habías iniciado un incendio como este. Anfei se rió entre dientes. Simplemente pensé en ello. Después de cocinar la almeja grande, Anfei miró a los demás. Comer. Luego, Anfei agitó la mano y cortó un trozo para Shimen Linglan. Cómelo en bocados pequeños. No comas demasiado. Por supuesto, Shimen Linglan sabía que no podía comer demasiado. Si comiera demasiada carne de este tipo, ¿moriría por comer en exceso? Shimen Linglan le dio un mordisco con cuidado. Como resultado, tan pronto como la carne entró en su estómago, su cuerpo comenzó a emitir vapor. Shimen Linglan comió un trozo de carne del tamaño de la palma de la mano durante media hora completa. Al mismo tiempo, Anfei ya se había comido una olla. Incluso Thank-you y los demás se sorprendieron. Shantu miró a Anfei como si estuviera borracho. Hermano, ¿todavía puedes comer? Thank-you. Hermano, ¿no te sientes hinchado? Anfei inclinó la cabeza y lo sintió. Luego se rió entre dientes.
80% lleno. Todos dos puntos. Mucha gente ya había comenzado a cultivarse. Por ejemplo, Shimen Linglan ya había entrado en un estado de cultivo, como si fuera a abrirse paso en cualquier momento. El poder del cuerno del dios de la guerra ya había comenzado a desvanecerse, y Shimen Linglan todavía era un pescador colgante intermedio. Grieta. Shimen Linglan se había abierto paso, pero su cuerpo todavía estaba lleno de energía. En este campo de batalla, no faltó energía espiritual. Mientras alguien quisiera abrirse paso, podría hacerlo. Cuando Shimen Linglan abrió los ojos, vio que Anfei estaba nuevamente en una postura extraña. Todo su cuerpo estaba rojo y 8 vórtices aparecieron en su cuerpo. El enrojecimiento de su rostro estaba desapareciendo rápidamente. Por supuesto, Shimen Linglan sabía que Anfei estaba cultivando el cuerpo de Dios desolado 108. Aunque no sabía el nombre de esta técnica de templado corporal, la había aprendido. Shimen Linglan pensó para sí misma. Así es, ya estoy muy familiarizada con esta técnica de refinamiento corporal. Puedo aprovechar esta oportunidad para cultivarlo adecuadamente. Unas 4 horas después, muchos gigantes se levantaron uno tras otro. Después de comer y beber hasta saciarse, se sintieron enérgicos nuevamente. Mucha gente miraba a Anfei y Shimen Linglan y hablaban entre ellos. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. ¿Así que así son los humanos? Ese humano me salvó hace un momento. Es muy poderoso. Los humanos son demasiado pequeños. Su postura es tan extraña. Cuando Shimen Linglan se despertó de nuevo, descubrió que Anfei todavía estaba comiendo. Shimen Linglan, ¿aún puedes comer? Anfei sonrió. Siento que puedo abrirme paso. El corazón de Shimen Linglan dio un vuelco. ¿Está hablando del avance del cuerpo de Dios desolado? El cuerpo de Dios desolado de Anfei parece haberse abierto paso muchas veces a lo largo de los años. Además, Shimen Linglan sabía que Anfei tenía otra técnica de templado corporal además de esta extraña postura. Sin embargo, ese fue más difícil y requirió una gran cantidad de energía. Anfei lo intentó una vez pero no volvió a intentarlo. Esa vez, Anfei estuvo debilitado durante 3 días. Temiendo que Anfei no tuviera suficiente comida, el gigante de la montaña encontró una cabeza de serpiente de una de las pitones dragón de 3 cabezas que mató y la colocó frente a Anfei. Muchos gigantes exclamaron. Vaya, ¿los humanos también pueden comer tanto? ¿Qué sabes? Está logrando un gran avance. Zhang Qiu miró a estas personas. Todos ustedes, cállense. No perturbes el avance del estimado invitado. Cuando Anfei volvió a saciarse y comenzó a cultivar el cuerpo de Dios desolado, Shimen Linglan sintió que los 8 vórtices convergían gradualmente hacia un vórtice. Los principales puntos de acupuntura están a punto de fusionarse. Shimen Linglan también había cultivado el cuerpo del Dios desolado, por lo que sabía lo que Anfei estaba haciendo ahora. Los puntos de acupuntura se estaban fusionando, lo que significaba que esta técnica de refinamiento corporal estaba a punto de alcanzar su mayor finalización. Después de aproximadamente 1 hora más, el rey gigante atravesó el vacío y regresó. Cuando vio esta escena, inmediatamente exclamó. Interesante. Tiene una herencia espiritual muy buena. Absorbe con fuerza la energía circundante y refina todos los puntos de acupuntura principales del cuerpo en uno solo. Esta técnica es bastante exquisita, pero aún no es suficiente. Si continúa practicándolo durante otros 100 años, tal vez haya un mundo nuevo. Dicho esto, el rey gigante extendió la mano, tomó mucha energía del vacío y la metió en el cuerpo de Anfei. En ese momento, todo el cuerpo de Anfei tembló. Los 8 vórtices se reunieron rápidamente. En solo 100 respiraciones, sus puntos de acupuntura se combinaron y su físico se elevó a una nueva altura. Sin embargo, Anfei tampoco se despertó. Parecía saber que una energía aterradora estaba descendiendo. Se dio vuelta y se sentó con las piernas cruzadas, permitiendo que la tremenda energía lo atacara. La piel de su cuerpo se estaba agrietando y devorando la energía locamente mientras nutría la vida. El rey gigante se sorprendió por un momento. No está mal, no está mal. Este niño en realidad tiene otra técnica para templar el cuerpo. Esta técnica es bastante dominante. Jajaja, si quieres practicarlo ahora, aquí hay suficiente energía para ti. Anfei cultivó el cuerpo indestructible. En el pasado, no había tenido los recursos para cultivar el primer nivel. Solo había cultivado la mitad del primer nivel.
Por lo tanto, había dedicado toda su energía a cultivar el cuerpo de Dios desolado, permitiéndole avanzar a la velocidad del rayo. Ahora que tenía una oportunidad, Anfei naturalmente quería practicar el cuerpo indestructible. Sin embargo, los gigantes de guerra circundantes estaban visiblemente conmovidos. Incluso el rey gigante entrecerró los ojos. En cuanto a Shimen Linglan, se tapó la boca con incredulidad. Esto era lo último que quería ver. En este momento, la piel, la carne y la sangre de Anfei se estaban derritiendo rápidamente y sanando rápidamente. El dolor era tan insoportable que solo los involucrados podían entenderlo. 2 horas más tarde, el rey gigante murmuró. Este niño necesita mucha energía. 6 horas después, el rey gigante se quedó sin palabras. Miró a Shimen Linglan y preguntó, ¿cuánto tiempo tiene que cultivar? Shimen Linglan negó con la cabeza. Mayor, yo tampoco lo sé. Después de otras 300 respiraciones, cuando el rey gigante vio un destello en la carne de Anfei, no pudo evitar decir, este niño va a abrirse paso de nuevo. Zumbido. La onda de energía se disipó repentinamente y Anfei abrió los ojos. Había un rastro de fuego en sus ojos y un aliento fétido salió de su boca. En ese momento, Anfei sintió que se había vuelto mucho más fuerte. Aunque sentía que no era suficiente, era mucho más fuerte que antes. El rey gigante dijo, mocoso humano, ¿qué tipo de técnica para templar el cuerpo es esta? Es extremadamente dominante. No puedo creer que puedas soportarlo. Anfei miró hacia arriba, solo para ver el rostro feroz del rey gigante. Anfei se levantó lentamente y se rascó la cabeza. No sé. Shimen Linglan agregó. Mayor, hay algunos problemas con la memoria de Wang An. Hizo muchas cosas con sus instintos. Mayor, por favor piense en una manera de ayudarlo a despertar su memoria. ¿Memoria? El rey gigante agarró su martillo. No estoy muy familiarizado con ello, pero puedo intentarlo. Muy bien, la guerra ha terminado. Las grandes montañas Miriad han ganado esta batalla, por lo que la raza marina no se atreverá a hacer ningún movimiento por el momento. Volvamos primero a la tribu antes de discutir cualquier otra cosa. Shantu se acercó rápidamente a Anfei y Shimen Linglan. Le dio unas palmaditas en el hombro y se rió entre dientes, indicando que debían sentarse en su hombro. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, el cielo se oscureció y una palma cayó del cielo. El rey gigante se rió. Muy bien, volvamos a la tribu. La gran palma movió suavemente sus dedos y empujó a Shantu. Luego, pusieron la mano en el suelo y el gigante de la montaña miró a Anfei. Venir, venir. Shimen Linglan parpadeó. Esta fue una invitación de los fuertes. Tiró de Anfei y le dijo a Shantu. Shantu, nos sentaremos contigo cuando regresemos a la tribu. Shantu se rió entre dientes. Muy bien, nos vemos en la tribu. El gigante de la montaña era simplemente demasiado alto. Esto también provocó que sus movimientos fueran relativamente lentos. Sin embargo, no importa cuán lentos fueran, fue relativamente lento. Aplastar a personas y seres vivos a nivel de aplicación de la ley todavía era pan comido. Cuando Anfei y Shimen Linglan estaban sobre el hombro del gigante de la montaña, su campo de visión era extremadamente amplio. Algunas nubes incluso pasaron junto a ellos. El gigante de la montaña dijo lentamente. Gracias por salvarme. Anfei sonrió. Jeje. Shimen Linglan miró a Anfei. Idiota, ¿puedes dejar de practicar la técnica de templado corporal ahora mismo? Anfei murmuró. Yo, quiero practicarlo. Shimen Linglan pisoteó y dijo. Es posible que otros no lo sepan, pero ¿cómo puedo yo no saberlo? En el pasado, lo intentaste y casi pierdes la mitad de tu vida. Esta vez, si no fuera por el rey gigante mayor, no habrías podido practicarlo en absoluto. Además, este es solo el primer nivel, ¿verdad? Anfei pareció quedar atónito por un momento. De repente, apareció un fuego en su mente. Entonces, cayó un rayo, como si todo fuera para practicar esta técnica de templado corporal. Anfei guardó silencio por un momento. Está bien, no por ahora. Estallido. El gigante de la montaña saltó levemente y se agarró al acantilado con sus grandes manos. Rápidamente subió por el acantilado. Esta vez, los dos vieron que el bosque era como una pradera, con nubes y niebla a lo lejos. De hecho, para el gigante de la montaña, estos bosques no eran más que malas hierbas. Chirrido, chirrido. Una bandada de pájaros pasó volando junto a Anfei y los demás. Muchos pájaros incluso los rodearon y los miraron. El gigante de la montaña viajaría muy lejos con cada paso. Hasta donde alcanzaba la vista, decenas de miles de gigantes de guerra corrían salvajemente. Shimen Linglan estaba un poco distraído.
Pensó para sí misma. Si el rey gigante realmente recuperara la memoria de Anfei, ¿seguiría siendo él? Capítulo 1123. El shock de los cuatro venerables. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. El canto triunfante había estado sonando durante mucho tiempo en las grandes montañas Miriad. Anfei y los demás disfrutaron del paisaje a lo largo del camino. Cuando estaban a punto de llegar a la ciudad Rey Bestia, el gigante de la montaña se detuvo repentinamente en un valle vacío donde ya estaban parados varios gigantes de la montaña. Entonces, vieron al gigante de la montaña sentarse de repente. Algunos de los gigantes de la montaña se acostaron, mientras que otros se apoyaron contra la montaña. Cuando el gigante de la montaña no se movió, una gran cantidad de plantas espirituales inmediatamente se arrastraron sobre sus cuerpos. En solo un momento, estos gigantes de la montaña parecían haberse convertido en parte de la cordillera. El rey gigante apareció de repente junto a Anfei y explicó. Cuanto más grande es el cuerpo, más energía necesita. Además de comer, las plantas espirituales también pueden absorber energía de la tierra y enviarla a los gigantes de las montañas. Entonces, esta es su forma de supervivencia. Si la tierra colapsa, el gigante de la montaña solo podrá sobrevivir en el mar, pero en ese momento, el clan marino no les permitirá vivir. Anfei no sintió nada. Eso ya no le importaba. Pero Shimen Linglan sintió que era muy novedoso. Como era de esperar, en el universo ilimitado, diferentes criaturas tenían diferentes formas de sobrevivir. El rey gigante miró a Anfei. Te llevaré a la capital. Anfei miró al gigante de la montaña. Adiós. Shimen Linglan le gritó al oído al gigante de la montaña. Gracias por traernos de regreso. El gigante de la montaña quería reír. Sin embargo, esa sonrisa solo duró un momento antes de que se callara. ¡Hasta luego! Antes de que Anfei y Shimen Linglan pudieran reaccionar, su visión se volvió borrosa. En un instante, los dos aparecieron en el altar de la tribu de los gigantes de guerra desde el hombro del gigante de la montaña. Para entonces, algunos de los gigantes de la guerra habían regresado y corrían felices, diciéndoles a todos que habían ganado. Un gigante cargaba a un pequeño gigante y alardeaba. Tu padre, yo, maté al menos 100 langostas esta vez y traje carne. El pequeño gigante pateó el pecho del gigante, produciendo golpes. Alguien gritó fuerte. Esta vez casi me caigo al mar. Todo es gracias a ese sacerdote humano. ¿Cómo se llama? Wan. Wanan. Un niño se lo recordó. Ese gigante dijo con un zumbido. Sí, es él, qué nombre más extraño. Este sacerdote humano es realmente poderoso. No solo me salvó a mí, sino que también salvó a un gigante de la montaña. ¡Guau! ¿Cómo? ¿Cómo? Un niño siguió a la persona y preguntó. Esa persona se rió a carcajadas. Esa escena es realmente emocionante. En ese momento, el gigante de la montaña está peleando con el dragón pitón de 3 cabezas. Todo el territorio de los gigantes de la guerra era ruidoso. Algunos se jactaban de sus logros, algunos contaban historias, algunos hablaban de su valentía, algunos comían carne e incluso se oía el sonido de los niños retozando. Cuando el rey gigante apareció de repente en el altar, alguien exclamó. El rey ha vuelto. Rey. Escuché que mataste a un poderoso demonio marino. Rey, escuché que tú solo atravesaste todo el mar. Rey, quiero dormir contigo esta noche. Anfei podía sentir claramente temblar el rostro del rey gigante. Se rascó la cabeza. ¿No es normal dormir juntos? ¿Por qué tiembla el rey gigante? Rugido. El rey gigante gritó. Las grandes montañas Miriad han ganado esta batalla. Niños, celebremos. Saca toda la buena comida y bebida. Todos los líderes organizan a algunas personas y se adentran en el mar para recuperar los cuerpos de las criaturas marinas como alimento. Todos ellos fueron asesinados por nuestra gente. Sería una lástima que no los comamos. Rugido. Nuestro rey es poderoso. Mi rey es invencible. ¿Te quedarás esta noche, rey? El rey gigante dijo apresuradamente. Muy bien, sacerdote, ven aquí un rato. Hoy, este rey tiene algo que decirle al niño y a la niña humanos. Coman solos y diviértanse. Dicho esto, el rey gigante agitó la mano y llevó a Anfei y Shimen Linglan al enorme palacio. La capital de los gigantes fue construida a lo largo de acantilados. Fue bastante grandioso. En la ciudad, había una gran plataforma cuadrada que sobresalía de la montaña. Al final de la plaza se podía ver el altar. Shimen Linglan reflexionó. Con la fuerza del rey gigante, mientras estuviera al final de esta plataforma, podría hablar con todo el clan. Con decenas de miles de personas arrodilladas, qué grandioso sería.
En ese momento, el rey gigante gritó. Humanos, la gente de la tribu de los gigantes de guerra es simple y sin adornos. No tendremos tantas idas y vueltas como ustedes los humanos. Este rey te lo pregunta primero. ¿Estás representando a los humanos? Shimen Linglan respondió apresuradamente. No, mayor. No representamos a nadie. Es solo que Wang An quería venir, así que vinimos. El rey gigante se rió a carcajadas. Eso es bueno. No hay mucho que decir sobre la relación entre Grand Myriad Mountains y los humanos. Wang An, pareces un poco tonto. Ven conmigo, te examinaré. El rey gigante no se dio aires. Quizás los gigantes siempre habían sido así. Al menos, eran diferentes de las potencias que Anfei y Shimen Linglan habían conocido. El palacio del rey gigante, no parece un palacio. No había tantas cosas lujosas aquí. En cambio, aquí había bastantes restos de seres vivos, como si se conservaran como alimento. De vez en cuando, había decoraciones, pero todas estaban hechas de varios huesos grandes. En el centro del palacio circular había un gran cojín circular. En las paredes de piedra circundantes había muchos murales. En los murales, el rey gigante llevó a los miembros de su clan a ganar una batalla tras otra. El rey gigante se sentó en su cojín y les dijo a Anfei y Shimen Linglan. Vengan, siéntense. Shimen Linglan rápidamente tiró de Anfei y corrió hacia el cojín. Estaba muy nerviosa, llena de expectativas y preocupación. El rey gigante extendió su mano casualmente y apareció una roca del tamaño de una pequeña montaña. El rey gigante dijo. Wang An, intenta infundirle algo de energía espiritual. El rey gigante estaba desconcertado. El cuerpo de Anfei estaba absorbiendo energía espiritual y energía todo el tiempo. No solo era rápido, sino que también era muy joven y talentoso, lo cual era realmente raro. Shimen Linglan se sorprendió. Esta es la piedra de prueba de pulso. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. Esta fue la primera vez que Shimen Linglan vio una piedra de prueba de pulso más grande que una persona. Debe ser porque los gigantes eran más altos. No pudo evitar mirar a Anfei. Después de tantos años, no sabía qué nivel tenía la herencia espiritual de Anfei, por lo que tenía mucha curiosidad. Anfei tontamente puso su mano sobre la piedra de prueba de pulso y la presionó. Zumbido. En la piedra de prueba de pulso, una espesa luz púrpura explotó, lo que hizo que los ojos de Shimen Linglan se abrieran como platos. ¿Tenía una herencia espiritual de alta calidad? Además, la luz era muy densa. Parecía que su herencia espiritual era incluso mejor que la de ella. El rey gigante entrecerró los ojos y dijo, una herencia espiritual de nivel 9. No es de extrañar que tu velocidad de cultivo sea tan rápida. ¿Nivel 9? Shimen Linglan miró a Anfei con incredulidad. ¿Cómo puede ser tan alto? Era difícil encontrar una herencia espiritual de tan alta calidad incluso en 1000 años. Anfei todavía estaba inconsciente, de lo contrario se habría sorprendido. ¿De dónde saqué una herencia espiritual de nivel 9? Al rey gigante no le molestó la cuestión de la herencia espiritual. En cambio, dijo, Wang An, intenta liberar tu alma. Déjame ver qué le pasa a tu memoria XT. Shimen Linglan dijo apresuradamente. Idiota, ¿escuchaste eso? Mayor te está ayudando. Relaja la guardia. Anfei se rascó la cabeza y asintió. Cuando Anfei volvió a levantar la cabeza, de repente descubrió que no podía moverse, incluido Shimen Linglan. No podía moverse y solo podía mirar en silencio. Un dedo tocó la cabeza de Anfei. Originalmente, el rey gigante no le dio mucha importancia. Después de todo, él era solo un tipo pequeño al nivel de un pescador oculto. Debe ser por su alma que su memoria era caótica. Todo volvería a la normalidad después de que él ordenara su alma. Sin embargo, cuando el rey gigante intentó ordenar el alma de Anfei, innumerables imágenes se precipitaron hacia él en un instante, seguidas de una luz verde. Estallido. En un abrir y cerrar de ojos, un rastro del alma del rey gigante fue aplastado y Anfei escupió una bocanada de sangre. La restricción desapareció y el cuerpo del rey gigante tembló mientras involuntariamente dejaba escapar un gemido ahogado. Un tesoro del alma, el río del tiempo. El rey gigante de repente pareció muy serio. Se puso de pie y miró a Anfei con una mirada complicada. Shimen Linglan corrió hacia Anfei. Idiota, ¿estás despierto? Wang An, ¿cómo estás? Mayor, ¿qué le pasó? El rey gigante tenía una expresión complicada cuando dijo lentamente. Está bien. Se despertará pronto.
Al enterarse de que Anfei estaba bien, Shimen Linglan se sintió aliviada y pensó, ¿es esto la consecuencia del tratamiento? ¿Solo escupir un poco de sangre? Después de 10 segundos, Anfei abrió lentamente los ojos. Era como si él no fuera quien vomitó la sangre hace un momento. Incluso se rascó la cabeza, luciendo estupefacto. El rey gigante respiró hondo y dijo en tono serio, «Niña, ¿sabes de dónde vino Wang Yan?» Shimen Linglan quedó atónita. Obviamente, la memoria de Anfei aún no se había recuperado. Sin embargo, ¿por qué el rey gigante le dio esa mirada? Shimen Linglan dijo apresuradamente. Mayor, Wang Yan nació en una aldea humana. Perdió a su madre cuando era joven y ha sido un tonto desde que nació. Su talento era altísimo, pero nadie lo notó. Más tarde, su padre murió en el campo de batalla, así que vino a la selva desolada remota para cultivar conmigo, claro, solo puede cultivar una técnica de cultivo muy común llamada arte de pesca del espíritu verdadero. El rey gigante reflexionó. ¿Estás seguro de que había estado viviendo en una pequeña aldea humana desde que nació? Shimen Linglan asintió. Estoy seguro de que. Conocía bien a Anfei. Además, mucha gente en Great Wilderness Village lo conocía. ¿Cómo podría ser falso? El rey gigante caminaba de un lado a otro por el palacio como si pensara en algo muy complicado. Después de mucho tiempo, dijo solemnemente, ¿crees que una persona común y corriente puede dar a luz a un genio con una herencia espiritual de nivel 9? En ese momento, escucharon la voz de la sacerdotisa gigante desde fuera del palacio. Rey, estoy aquí. Adelante. Tan pronto como entró el sacerdote gigante, el rey gigante preguntó, ¿solo aparece la palabra humano en el oráculo? El sacerdote gigante respondió, sí, es absolutamente cierto. Solo hay una palabra. Todos los miembros del clan que se quedaron lo vieron. El rey gigante frunció el ceño y murmuró para sí mismo, ¿el dios de la guerra no está muerto? ¿Dónde está? Él es. Rey gigante. ¿A quién crees que se refiere? El sacerdote gigante señaló a Anfei. Todo es demasiada coincidencia. Creo que el oráculo es humano, no seres humanos. Esta es una diferencia muy importante. El rey gigante reflexionó por un momento. Está bien, lo entiendo. Regresa. Dicho esto, la figura del rey gigante brilló y desapareció. Luego, escucharon la voz del rey gigante desde fuera del palacio. Rey bestia, Tianqing, inmortal del agua, tenemos asuntos importantes que discutir, vengan rápido. Había un total de 4 potencias en Grand Myriad Mountains. Eran el rey bestia a cargo de las bestias salvajes, Tianqing de la raza celestial, el inmortal del agua de la raza vegetal demoníaca y el rey gigante de la tribu gigante de guerra. Entre ellos, la fuerza de las 4 potencias estaba relativamente equilibrada. Sin embargo, el rey bestia era el más fuerte, y era el único venerable de nivel máximo entre los 4 que tenía mayores posibilidades de convertirse en rey. Mientras el rey gigante aullaba, el primero en llegar fue un estanque de agua de manantial. En el agua floreció una flor blanca y luego apareció una mujer joven y elegante vestida de blanco. La mujer miró hacia el palacio y dijo con calma, «Gran chico, ¿apareció realmente el oráculo?» Zumbido. Antes de que el rey gigante pudiera responder, una sombra surgió del vacío. Después de aterrizar, se convirtió en un hombre de aspecto severo vestido con plumas negras. El hombre dijo, «Ya sé sobre este asunto». Los 2 humanos cruzaron desde la remota jungla desolada. Son bastante atrevidos. Rugido. En el cielo, una figura saltaba en el aire varias veces y finalmente se estrellaba contra la plataforma exterior. Era un simio grande con una mirada feroz. Sostenía una gruesa vara en su mano y actualmente la llevaba sobre su hombro. El simio dio un gran paso adelante y sacudió su cuerpo. ¿Qué? ¿Cuál es el asunto importante? ¿Por qué necesitas reunirnos a los 4? Shimen Linglan levantó a Anfei del cojín. El cuerpo de Shimen Linglan se tensó. 4 potencias de nivel venerable. Esta fuerza era comparable a toda la ciudad Yu. Además de los gigantes de las montañas y las otras potencias de varias razas, se podría decir que si las grandes montañas Myriad comenzaran una guerra con los humanos podrían no poder ganar. El rey gigante extendió su mano y bloqueó la audiencia de Anfei y Shimen Linglan. Luego dijo sin prisa, ese niño humano tiene una herencia espiritual de nivel 9, un poco menos que una herencia espiritual de nivel rey. Además, parece que algo anda mal con él. Necesitas echarle un buen vistazo. No estoy muy seguro. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito.
Cruceros de última hora sin vender casi gratis, cruceros enlaces publicitarios. Mientras hablaba, un hilo de alma se filtró de la punta del dedo del rey gigante para que los tres lo observaran. Váter Inmortal se sorprendió. ¿Herencia espiritual de nivel 9? El simio se burló. ¿Y qué si tiene una herencia espiritual de nivel 9? Aún no soy rey. ¿Veis, el río del tiempo? La expresión del simio cambió drásticamente, incluidos Tianqin y el inmortal del agua. El simio se paró frente a Anfei. Esto asustó a Shimen Linglan, y rápidamente hizo retroceder a Anfei. Sin embargo, el simio no retiró deliberadamente su presión, por lo que en ese momento, Shimen Linglan sintió que se estaba asfixiando y que podía caer al suelo en cualquier momento. Sin embargo, Anfei estaba completamente bien. Miró al simio y parpadeó. De repente, la figura de un simio gigante apareció en su mente. Sé bueno con la raza de las bestias. Confundido, Anfei entrecerró los ojos y sintió un ligero dolor de cabeza. El gran simio miró a Anfei y dijo: niño humano, déjame mirarte. Con eso, una brizna de su alma tocó la frente de Anfei. Estallido. Anfei vomitó otra bocanada de sangre y se sentó en el suelo, mientras la brizna del alma del simio se rompía directamente. Shimen Linglan apretó los dientes. El rey bestia mayor, el rey gigante mayor ya ha revisado su alma. Hablar con un venerable requería valentía. Shimen Linglan pensó. Si todos vinieran a echar un vistazo, Anfei todavía no tendría que vomitar sangre. El simio de repente se dio vuelta y miró a las tres personas que se acercaban desde afuera. Dijo asombrado. Este niño, qué tesoro del alma más poderoso. De hecho, puede aplastar mi alma. El rey gigante bloqueó la percepción de Anfei y Shimen Linglan. ¿Cómo te va, mono? ¿Qué viste? La mirada del simio era fría. Tienes razón. Este mocoso de hecho involucra el río del tiempo. No solo eso, es bastante extraño. Parece que tiene algo que ver con la raza de las bestias. El inmortal del agua apareció junto a Anfei y miró a Shimen Linglan. No entrar en pánico. Escupir unos cuantos bocados de sangre no le hará daño. Tenemos que revisarlo uno por uno. ¡No! ¡No! Momentos después, las expresiones de Váter Inmortal y Skigoth se volvieron complicadas. El rey gigante tenía razón. Este niño era definitivamente extraordinario. Entonces, el simio hizo la misma pregunta que el rey gigante. Miró a Shimen Linglan y dijo: chica, ¿sabes de dónde vino este niño? El rostro de Shimen Linglan estaba un poco pálido, pero aún así dijo con firmeza. Fuera de la ciudad de Yu, en Great Wilderness Village, sus padres son cultivadores comunes y corrientes. Disparates. ¿Quién puede dar a luz a un monstruo tan pequeño? Shimen Linglan apretó los dientes. ¿Por qué sonó tan extraño? ¿Podría ser que Wang An no nació en Great Wilderness Village? El inmortal del agua agitó su mano y Anfei y los demás fueron envueltos por una bola de agua y aislados. Después de eso, el inmortal del agua dijo: puedo sentir el enredo entre él y la planta espiritual de este niño. Interesante. Puedo confirmar que él no es de esta época. Tianqin asintió levemente. Así es. Él no tiene nada que ver con mi esquirace. Sin embargo, según sus recuerdos fragmentados, este niño es un genio extraordinario. Es un enemigo de las carreras marítimas. El simio dijo con un zumbido. ¿Es eso lo que debería preocuparte ahora? Puedo ver vagamente el mar infinito en el futuro. ¿Los humanos realmente viven en el cielo? ¿Qué quiere decir esto? Los cuatro guardaron silencio. Este significado implícito era muy aterrador. Significaba que la tierra finalmente fue ahogada por el mar y las grandes montañas miriades aparecieron. Tianqin miró a Anfei y dijo fríamente: ¿se puede romper el tesoro de su alma? La inmortal del agua negó con la cabeza. ¡No! Para empezar, está en un estado terrible. Su paso por el río del tiempo pudo haberle afectado de forma impredecible. Todo se debe a ese tesoro del alma. De lo contrario, no se habría vuelto tonto ahora mismo. Sin mencionar que no podremos romper ese tesoro del alma, incluso si lo hacemos, es muy probable que su alma sea destruida. El rey gigante zumbó. Hada, tienes las técnicas más nutritivas para el alma. ¿No puedes tratarlo? Váter Inmortal reflexionó por un momento. Solo puedo intentarlo. Si quiero restaurar todos sus recuerdos, primero tendré que ordenarlos. La mejor manera es que él recuerde todo lentamente y deje que su alma se recupere. La voz de Tianqin era fría. La pregunta es, ¿cómo llegó aquí? ¿Cuál es su propósito? Esta pregunta provocó un escalofrío en la espalda de los otros tres. El rey gigante miró al rey bestia. ¿Puedes enviar gente a través del río del tiempo?
No. El simio quedó estupefacto. Miró al rey gigante como si fuera un idiota. ¿De qué carajo estás hablando? Si tuviera la capacidad de enviar personas a través del río del tiempo, las habría enviado de regreso a la era de los inmortales para buscar ayuda. ¿Cómo puedo luchar contra las carreras navales como un tonto? Váter inmortal. Rey bestia, ¿qué habilidad necesitas para enviar a alguien a través del río del tiempo? El rey bestia negó con la cabeza. No sé. Lógicamente hablando, ni siquiera una potencia de nivel rey podrá hacer eso. Sin embargo, es difícil decir si es un rey quien controla el gran Dao del tiempo. Pase lo que pase, el río del tiempo es una zona prohibida extremadamente misteriosa. La gente corriente no se atrevería a tocarlo. Si uno no tiene suficiente cuidado, se perderá en el tiempo. Incluso una potencia de nivel rey perecerá fácilmente. El rey gigante señaló a Anfei. Entonces, ¿cómo llegó aquí? Los cuatro guardaron silencio. Eran venerables, no reyes ni dioses. Podían ver la sombra del río del tiempo en el cuerpo de Anfei a partir de los vagos fragmentos de recuerdos en la mente de Anfei. El inmortal del agua dijo. No nos preocupemos por cómo llegó aquí primero. En resumen, debe haber venido aquí con un propósito. Simplemente se olvidó de eso. Podemos mantener a estos dos aquí y ver si podemos reparar sus recuerdos. De lo contrario, es inútil que pensemos tanto. La otra cosa es, ¿y si las grandes montañas miriades aparecieran? ¿Significa esto que la tierra aquí, o incluso la ciudad Roca Negra en otra isla, quedará sumergida? El rey gigante dijo lentamente. Definitivamente. Si la memoria de este chico es correcta, deberíamos estar jodidos. No. Los ojos del inmortal del agua parpadearon. Pero al menos demuestra que los humanos de las generaciones posteriores todavía buscan sobrevivir y que las razas aún continúan. Además, la guerra no ha cesado. En otras palabras, realmente tenemos una salida. El rey bestia rugió. ¿Qué salida? No lo sabemos. Tianqin dijo. Nuestra salida debe ser en nuestra era actual. Debimos haber encontrado alguna forma de sobrevivir. De lo contrario, ¿cómo podría haber generaciones futuras? El inmortal del agua dijo. Así es. No olvides que ha aparecido el oráculo del dios de la guerra. La aparición del oráculo significa que el dios de la guerra no ha perecido. Y esta persona podría convertirse en la clave para la continuación de nuestras respectivas razas. El rey gigante negó con la cabeza. No, hay algo mal en esto. El dios de la guerra es muy prolijo y nunca ha habido un oráculo con una sola palabra. Lo único que se me ocurre es que incluso si el dios de la guerra no ha muerto, su condición es extremadamente mala e incluso podría estar al borde de la muerte. De lo contrario, puede usar el oráculo para charlar conmigo. ¿Me crees? Todos . El rey bestia se quedó sin palabras. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Esta persona es útil o no? Rugió el rey gigante. Tonterías, por supuesto útiles. Como mínimo, me permitió echar un vistazo al futuro. Solo esto nos permitirá hacer muchos preparativos. El inmortal del agua también asintió. Así es. Su apariencia por sí sola es suficiente para explicar muchas cosas. Además, no sé si te has dado cuenta, ya sean los gigantes de guerra o la raza de las bestias, sus fragmentos de memoria sobre ellos son lamentablemente pocos. Rugido. El simio clavó la vara en el suelo. Se acabó. Esto significa que el resultado de nuestras carreras no es bueno. Tianqin dijo fríamente. En lugar de discutir aquí, ¿por qué no le preguntamos por qué está aquí? El rey bestia dijo enojado. Su cerebro es un desastre. ¿Cómo puede pensar en esto? Tianqin. ¿Y si puede?